Comenzamos. Cono y cilindro 1, geometría, quinto año de secundaria. Profesor Néstor Esteban Mateo Benavides, o sea yo. Vamos a ver. Los conos son como especies de latas, ¿no? Latas de leche, o latas de frijoles, o latas de Pringles, ¿no? Cualquiera de ellas. Esos son los conos. Tienen como característica lo siguiente. Un cono circular recto, o cono de revolución, tiene la siguiente característica. Que esa letra E, que es la altura, se mantiene. O sea, el valor de E se mantiene. Sigue siendo la altura. Tiene como bases círculos, como se dan cuenta. Tiene como bases tanto inferior como superior, círculos. Ahora, claro, la generatriz vendría a ser la altura. Entonces, el área de la base, ¿cuál sería? El área de la superficie lateral sería 2pi por radio multiplicado por la generatriz, que en ese caso es la altura. En el otro, el área de la superficie total, 2pi por radio por el radio más la generatriz, que es la altura. Y el volumen vendría a ser pi por radio cuadrado por la altura. Todo es de acuerdo a esto. ¿Sí? Entonces, dependerá bastante de quién. Dependerá bastante de qué es G, qué es E y qué es H. En un prisma circular recto se cumple esto. Mientras que en otro tipo de prismas, como el de acá, un tronco de prisma, se va a cumplir de que este E es la semisuma de las alturas. Y las fórmulas siguen siendo las mismas. Entonces, eso es lo que vamos a usar nosotros dependiendo de lo que nos pidan. ¿Sí? Entonces, el prisma vendría, perdón, el cilindro vendría a ser un sólido cuya base es un círculo, cuyas bases son un círculo. Se dice revolución, ¿por qué? Porque al momento de que yo un rectángulo le empiezo a hacer girar en forma circular, obtengo un cono, perdón, un cilindro, obtengo un cilindro. Muy bien. Cono circular recto o cono de revolución. Cuando yo un triángulo lo hago girar sobre su propio eje en forma circular, obtengo un cono, ¿no? Y acá sí hay cosas muy bien marcadas. El cono tiene como base un círculo, ¿sí? Tiene generatriz, que son esos semilados, que se puede decir como laditos, o como en la parte visual, la parte diagonal, y una altura. Y acá sí cambia bastante eso, ¿no? Acá sí cambia bastante eso. Entonces, si yo lo hago girar, obtengo justamente ese cono. Entonces, va a haber una relación entre la generatriz, la altura y el radio. Eso lo vamos a ver ahora. Pero vamos a ver, ¿cómo se calcula el área de la superficie lateral? Es pi por radio por la generatriz. Ojo, y acá la generatriz no es igual que la altura. Déjense cuenta, es diferente. Área de la superficie total. Pi por radio por la generatriz más radio, ¿no? Ahora, esto de aquí es casi lo mismo de acá. Pero acá, en caso del cilindro, tenemos 2 multiplicado por 2. Acá también multiplicado por 2. Acá no. Acá no hay multiplicado por 2. Mientras que el volumen sería igual que el cilindro, pi por radio cuadrado por la altura, entre 3. Tengan en cuenta, la generatriz no puede ser igual que la altura. Esa es la primera característica. La altura es totalmente diferente a la generatriz siempre. Y ahora, ¿qué relación van a cumplir estos tres? Se va a cumplir que la altura al cuadrado más el radio al cuadrado te da la generatriz al cuadrado. Eso tienen que conocerlo, dice Pitágoras prácticamente, ¿no? Eso es Pitágoras. Entonces, eso de acá tienen que tenerlo en cuenta ustedes. Si a mí no me dan la altura, pero sí me dan la generatriz y me dan el radio, entonces yo puedo calcular esa altura.
Igual si quiero calcular la generatriz, igual si quiero calcular el radio, ya dependerá. Muy bien. Y tenemos tronco de cono circular, que es prácticamente lo mismo. En este caso, ¿sí? En este caso el área lateral sería pi por la suma de los radios por la generatriz. Área de la superficie total será lo mismo que el área lateral sumado con pi por radio cuadrado, más pi por radio cuadrado del otro, o sea, de las dos. ¿Sí? El círculo grande con el círculo chiquito. Ya está. Y el volumen, ¿cómo se calcula? Pi por la altura sobre 3 y tenemos radio cuadrado mayor más radio cuadrado menor más el producto de los radios. ¿Sí? Entonces vamos a descifrar cada uno de ellos dependiendo del problema. Muy bien. Me dicen, calcula la generatriz de un cilindro circular recto. Ah, ya. O sea, si es un cilindro circular recto, miremos, si es un cilindro circular recto se cumple que la altura es igual a la generatriz. O sea, si yo calculo la altura, eso va a ser igual a la generatriz. ¿No? Ya, muy bien. Mide 15. Ah, ya. O sea, en otras palabras, la altura mide 15, ¿no? Muy bien, vamos a ver si me va a servir. Sí, sí me va a servir. La altura es 15. Y la generatriz, que es lo mismo que la generatriz, ¿no? El área de la superficie total es 200 pi. Muy bien. Por dato, el área de la superficie total, el ST, será ¿cuánto? 200 pi. Muy bien. Me piden el volumen. Estamos plasmando. Muy bien. Parte A. Por dato del problema, el ST vendría a ser 200 pi. Pero por fórmula, el área de la superficie total, ¿a cuánto es igual en un cilindro? El área sería 2 pi por radio multiplicado por el radio más la altura. Y este es 200 pi. Muy bien. Acá podemos hacer simplificaciones rápidas. ¿Sí? Podemos hacer simplificaciones rápidas. Muy bien. Entonces, pi con pi se van. Mitad 1. ¿Cuánto es la mitad de 200? 100. Muy bien. Ahora vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tendríamos R por R más H. Pero H, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la altura? La altura vale, acá está, como dato, 15. Muy bien. ¿Y esto es igual a cuánto? A 100. Entonces, o bien lo hago por tanteo, o bien opero. Y como son números positivos, entonces es más fácil tantearlos. ¿Qué valor tomaría R para que ese producto me dé 100? ¿Quién me dice? ¿Qué valor tomaría R? Porque con eso puedo hallar el volumen, ¿no? Con el R puedo hallar el volumen. Porque si lo escribo por acá, el volumen sería ¿cuánto? El volumen por fórmula es pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces yo, conociendo el radio, ya tengo todo, ¿no? Porque ya tendría la altura, la tengo. Me falta el radio nomás. ¿Cuánto sería el radio? ¿Cuánto sería el radio? 5. El radio sería 5. Claro, vamos a comprobar si realmente es cierto lo que su compañera me acaba de decir. 5. 5 más 15 es 20, ¿no? 5 por 20 es 100. Correcto. Entonces, por tanteo,
El radio vale 5. Listo, entonces vamos a calcular el volumen. El volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 5. ¿Y cuánto vale la altura? La altura vale 15. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25. Muy bien, ahora nos queda multiplicar nomás. El volumen sería pi, 5 al cuadrado es 25, por 15. ¿Cuánto es 15 por 25? 375. 375. Correcto. 375. Ajá. El volumen sería 375. No me dan unidades. No me dan unidades. 375 pi. Y esa sería la respuesta a la letra E. Como se dieron cuenta, no es tan complicado de ver. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución en la número 1? Voy a recapitular. La generatriz es igual que la altura y vale 15. El área de la superficie total es 200 pi. El volumen no lo sé. La superficie total es 200 pi por dato del problema. Pero por fórmula es 2 pi por radio multiplicado por el radio más la altura. Listo. Pi con pi se van, mitad 1, mitad 100. Me queda R por R más 15 igual a 100. ¿Por qué? Porque como la altura vale 15 lo hemos reemplazado. Ahora, por tanteo, el radio vale 5. Porque al reemplazarlo obtuve 5 por 20 me da 100. Luego, el volumen es pi por radio cuadrado por la altura. Reemplazamos, el radio vale 5, la altura vale 15 y al multiplicar me da 375 pi. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la solución? Ninguna. Muy bien. Vamos a la number 2. Número 2. ¿Cómo dice Gani aprende? Número 2. Calcula el área de la superficie lateral de un cilindro de revolución cuya área de su sección axial es 140. Ajá. Cuya área de su sección axial es 140. Muy bien. Entonces tenemos que definir bien eso. La sección axial vendría a ser justamente el desarrollo de ella, ¿no? No sé si... A ver, vamos a ver. Muy bien, acá está el desarrollo de la superficie lateral, correcto. Perfecto. Listo. Sólido general alrededor de ya normal. Eso es lo que tenemos. Bueno, es seguir el desarrollo, pero bueno, eso no tiene que ver nada con el área de la superficie axial. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, en este problema me están diciendo que calcule el área de la superficie lateral de un cilindro de revolución cuya área de su sección axial es 140. Es 140. Es 140. Claro, cuando me refiero a área de superficie axial, me estoy refiriendo a qué. Eso es lo que tendríamos que analizar, ¿sí? Vamos a buscarlo acá en las definiciones. Sección axial sería lo mismo que el otro. Vamos a verlo. Por aquí debe estar sección axial para entrar en contexto. Sección axial.
Ya, por aquí debe ser la formulita. Se define, dice la sección axial, ¿no? Como 2 veces el radio multiplicado por la generatriz. Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Ah, ya. Para definirlo correctamente. ¿Sí? Miren, la sección axial vendría a ser la sección transversal. ¿Sí? Sería la sección transversal. A ver, vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo acá para que la información quede totalmente clara. Muy bien. Cuando se dice axial, yo tengo acá mi cilindro, ¿no? Tengo acá mi cilindro. ¿Qué es una sección axial? Una sección axial es cuando yo le hago un corte. O sea, le hago un corte. Y eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Muy bien, por acá, por acá. Ya está. Y ya está. O sea, yo le voy a hacer un corte a este cilindro. Es como si yo tuviera una látex y le hago un corte, ¿no? ¡Tra! Entonces, esta área de acá, esta área que voy a sombrear, ¿sí? Esta área de acá, se va a llamar la sección axial. Eso hay que tenerlo claro, porque si no lo tenemos claro, vamos a entrar ahí en algunas polémicas. Y justamente lo importante es definir bien. Se le llama sección axial o también sección de corte. Entonces, cuando yo corto el cilindro, mira, yo le hago un corte acá al cilindro, se va a formar esto de acá. ¿Sí? Se va a formar esto. No es la revolución, porque el cilindro de revolución es una cosa, ¿no? Entonces se va a formar esto de acá. Vamos a ver. Entonces, esta área de acá que estoy pintando de amarillo es como si yo le pusiera un corte, ¿no? Le corto, ¿sí? A ese cilindro. Imagínense qué placilla yo le hago un corte. Entonces, esa área que al momento que he cortado el cilindro, ¿no? He cortado el cilindro, esa área, ¿no? Que se ha cortado, esa vendría a ser la sección axial. ¿Sí? La sección axial. Eso sería sección axial. Porque también es llamada sección de corte. Cuando se corta el cilindro, ¿no? Se corta un cilindro. Ahora, ¿cómo se define? Esta es la altura. Por acá es el radio. ¿Sí? Es una sección de corte justamente en el centro. Es como si yo agarrara mi lata y justamente en el centro mismo, ¡tra!, lo corto. Entonces, esa área vendría a ser definida por ellos, ¿no? Acá está mi centro, acá tenemos radio y radio. Entonces, el área de la sección axial será radio más radio, 2 radio. 2 veces el radio por la generatriz. Eso vendría a ser mi área de sección axial. ¿Ya está? Ah, por la altura, perdón. Por la altura. Porque en este caso, la generatriz y la altura tienen el mismo valor porque estamos hablando de un cilindro rectangular. ¿Sí? Un cilindro recto. ¿Sí? Un cilindro circular recto. Muy bien. Entonces, por datos del problema, tenemos lo siguiente. Que el área de la sección axial, según el problema, ¿cuánto es? El área de la sección axial es 140. Ya está. Es 140. Esto es igual a 2 veces el radio por la altura. Este 2 lo paso a dividir. Si el 2 lo paso a dividir, ¿cuánto valdría R por H? ¿Cuánto valdría? 70. 70, muy bien. 70 vale eso. Y ahora me están pidiendo a mí el área de la superficie total. No, lateral nomás, lateral. Entonces, el área de la superficie lateral, ¿cuánto es por fórmula? El área de la superficie lateral es pi por radio por h.
2pi, porque estamos hablando del cilindro. 2pi por radio por h. Muy bien, entonces el área, bueno, la superficie lateral sería 2pi. Muy bien, vamos a escribirlo acá. 2pi por el valor del radio y la altura. ¿Cuánto es el valor de R por H? ¿Cuánto es? 70. Muy bien, lo vamos a reemplazar. Y ahora sí vamos a multiplicar. 2 por 70, ¿cuánto es? 140. 140 pi. Ya está. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. 140 pi. Entonces, tienen que entenderlo de manera clara. Cuando te hablo de superficie axial, es que yo al sólido lo voy a dividir en dos partes iguales, ¿no? Tengo mi lata, la corto. Entonces, el área que se forma al hacer ese corte se llama sección axial. Así se le dice en geometría del espacio. Muy bien. Y por dato, bueno, es 2pi. Bueno, viendo la gráfica sería 2 veces el radio por la altura. Es como hallar el área de un rectángulo, ¿no? 2 veces el radio, que es la base, y la altura, que es h. ¿Listo? Y ahora, como el área de la sección axial es 140, lo reemplazamos y luego obtenemos que R por H es 70. ¿Listo? De ahí lo reemplazamos en el área de la superficie lateral, que la fórmula es esta de acá, y obtenemos que el área de la superficie lateral es 140. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta algunos conceptos que pueden fastidiar un poquito, pero bueno, son entendibles. Vamos a ver. Número 3. El desarrollo lateral de un cilindro de revolución, ¿ya?, es una región cuadrada. Vamos a ver, vamos a ponerlo por acá. El desarrollo de una superficie lateral de un cilindro de revolución es una región cuadrada cuya diagonal mide 8 raíz de 6. Calcula el área total del cilindro. Muy bien. Entonces, cuando te dicen a ti el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución es una región cuadrada cuya diagonal mide tanto, ya. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que yo voy a desarrollar mi cilindro. El cilindro de ahí lo voy a desplegar. Es como si yo tuviera, no sé, una lata y la desplegara. Le hago un corte y la despliego. Entonces, eso vendría a ser el desarrollo de la superficie lateral. ¿Sí? Vamos a verlo por acá. Lo vamos a poner. ¿Correcto? Entonces, se va a desarrollar. Ese es el área. ¿Eso vendría a ser qué? El desarrollo ahí parece persarrollo, bueno, de la superficie lateral. Muy bien. Entonces, como me dicen que es un cuadrado, porque ahí te dice que es una región cuadrada, ¿sí? Como me dicen que es un cuadrado, entonces va a tener los mismos lados. O sea, si a ese le coloco, a ver, bueno, según el desarrollo, eso vendría a ser la altura, ¿sí? Eso vendría a ser la altura. ¿Y eso vendría a ser qué?
2pi por radio, porque es la longitud y la circunferencia, ¿sí? La altura, digo, sería 2pi por radio. Entonces, como es un cuadrado, ¿sí? Como es una región cuadrada, la altura es igual a 2pi por radio. Ya, eso es lo primero que tengo que definir por ser una región cuadrada. 2pi por radio. Correcto, muy bien. Entonces, ¿el área cómo la calculo? Ah, bueno, me dicen que su diagonal vale 8 raíz de 6. Muy bien. Entonces, si la diagonal vale 8 raíz de 6 y yo tengo un cuadrado, a ver, veamos. Si yo tengo un cuadrado cualquiera, ¿sí? Tengo un cuadrado cualquiera, y acá tengo a raíz de 2, acá sería a y a, siempre y cuando fuera un cuadrado. Va a pasar esto. O sea, en otras palabras, yo lo divido entre raíz de 2 y obtengo los catetos. Eso es lo que yo voy a hacer acá, ¿no? La diagonal, ¿cuánto mide? 8 raíz de 6, ¿sí? Aunque se vea un poco cargado, lo voy a poner por acá. A ver. Esta diagonal, ¿cuánto vale? Esta diagonal vale 8 raíz de 6, ¿sí? 8 raíz de 6. Muy bien. Si quiero hallar los catetos, ¿qué se cumple? Que yo lo voy a dividir entre raíz de 2 a esta diagonal y obtengo los catetos. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es hallar cada uno de ellos. La altura será 8 raíz de 6 entre raíz de 2. Operando. La raíz de 6 lo puedo separar como raíz de 3 por raíz de 2. Todo dividido entre raíz de 2. Raíz de 2 con raíz de 2 se van y me da ¿cuánto? 8 raíz de 6. 8 raíz de 3, perdón. ¿Sí? Con lo cual h es igual a ¿cuánto? A 8 raíz de 3. Muy bien. Ya tenemos. Muy bien, primera parte, segunda parte. Ahora, ¿qué más tenemos? Pero como h es igual a 2 veces el radio, ¿sí? Entonces h es 8 raíz de 3. Es igual a 2 veces el radio. 2 veces pi por radio, lapsus brutus. 2pi por radio. 2pi por radio. Muy bien. Solamente le puedo simplificar, sacar mitad. Mitad 1. Mitad de 8, ¿cuánto es? No es necesario. Así me va a servir más. Me va a servir mejor así. Tenerlo de esa forma. Vamos a ponerlo 2 pi por radio. ¿Sí? Vamos a ponerlo bien bonito para que quede todo claro. Entonces, h ¿cuánto vale? Entonces, como h vale 8 raíz de 3, voy a colocar 8 raíz de 3 es igual a 2pi por radio. ¿Sí? A 2pi por radio. Ya está. Listo. Ya tenemos esas dos partes. Ahora me piden el área de la superficie total, ¿no? Entonces, el área de la superficie total de un cilindro es 2pi por radio multiplicado por el radio más la altura, ¿sí? 2pi por radio multiplicado por el radio más la altura, ¿sí? Acá lo único que me queda es poder despejar un poquito más. A ver, en este caso el 2pi que está aquí lo voy a pasar a dividir. Mira,
R es igual a ¿cuánto? A 8 raíz de 3 sobre 2pi. Simplificamos, mitad 1, mitad 4. Finalmente el radio va a ser igual a ¿cuánto? 4 raíz de 3 sobre pi. Muy bien. Mira, de esa misma forma que hemos puesto en el rectángulo verde, hemos pasado a dividir el 2pi, hemos simplificado y me da que R es igual 4 raíz de 3 sobre pi. ¿Ya está? ST es igual a ¿cuánto? Muy bien, a ver, recapitulemos para que no nos mareemos. En primer lugar, como es una región cuadrada, entonces la altura es igual a 2pi por radio. Ya. Segundo, como la diagonal es 8 raíz de 6, entonces, como yo sé que si tengo un triángulo rectángulo de este tipo y la diagonal es a raíz de 2, los catetos valen a y a. ¿Qué hago yo? Para obtener los catetos, lo divido entre raíz de 2. Eso fue lo que hice. Lo dividí entre raíz de 2 y me dio que la altura es 8 raíz de 3. Ahora, como la altura es igual a 2 veces pi por radio, lo reemplacé. Me di cuenta que 2pi por radio es 8 raíz de 3. Pero al despejar el radio, o sea, pasar 2pi a dividir, obtuve que el radio es 4 raíz de 3 sobre pi. Muy bien. Lo único que nos queda es reemplazar. ¿Cuánto vale 2pi por radio? 2pi por radio vale 8 raíz de 3. Muy bien. 8 raíz de 3. Muy bien. Más el radio, ¿cuánto vale? El radio vale 4 raíz de 3 sobre pi. ¿Cuánto vale la altura? 8 raíz de 3. 8 raíz de 3. Muy bien. 8 raíz de 3. Listo. Ahora, profe, pero acá no hay clave. Ya. Lo que podemos hacer aquí es factorizar. ¿Sí? Tenemos que factorizar. Y el problema ya está hecho. Solamente lo único que queda acá es ordenarlo, ¿no? Y factorizarlo. A ver, tengo 8 raíz de 3. Y voy a factorizarle 4 raíz de 3, 8 raíz de 3. Voy a factorizarle lo siguiente. 4 raíz de 3. 4 raíz de 3 lo factorizo. Y si factorizo 4 raíz de 3, me va a quedar acá 1 sobre pi más 2. 1 sobre pi más 2. Muy bien. Y ahora viene, mira lo que estamos haciendo. Hemos factorizado esta parte de acá, ¿sí? Hemos factorizado 4 raíz de 3 en ambos términos de la suma. Al factorizar 4 raíz de 3 me queda 1 sobre pi más 2. Ahora, multiplicamos 8 por 4. ¿Cuánto es? 8 por 4. Bueno, por cuestión de tiempo, 8 por 4, 32. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. 3 por 3, 3 por 2, 6. 3 por 3, 9, 96. Me da 96. Acá lo que tenemos que hacer es la happy face. Y se acabó. 1 por 1, 1. 2 por pi, 2pi sobre pi. Y tenemos el área de la superficie total. Y ya está. El área de la superficie total sería 96 por 1 más 2pi sobre pi, que sería la letra C. ¿No? Entonces, todo es cuestión de operar. Las fórmulas no son difíciles de ver. Lo difícil acá quizás sea operar con raíces, factorizar un poco. Y eso es más o menos hacia donde va apuntado ese tipo de ejercicios, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería todo con respecto a la clase. Ya el tiempo nos ha ganado. Ya el tiempo nos ha ganado. Y nos vemos hasta la próxima clase, ¿sí? Bueno, buen fin de semana. Pásenla bonito.